Hola mis queridos superpeques, ¿qué tal estáis? ¿Estáis practicando los superpoderes? ¿Estáis creando una vida súper poderosa? Espero que sí. Hoy os voy a hablar del gran super secreto. Si conoces este secreto y lo llevas a la práctica, vas a poder crear la vida que quieres y además podrás sentirte genial. Igual ya lo sabes, pero bueno, si no lo sabes también, sigue este vídeo hasta el final y te darás cuenta. ¡Adelante, superpeques! No olvides que en esta super trilogía tienes a tu mano todos los secretos de la vida. No esperes más. Empieza ya a trabajar los superpoderes. Hoy nos vamos a centrar en el tercer libro, en el capítulo 25. Entonces, aquí vais a conocer el gran secreto para tener una buena salud. ¿Qué es lo que nos mantiene con energía y un sistema inmune alto? Vamos a recordar lo que ya sabemos. Para estar súper saludables, primero, el agua. Bebe agua, dúchate, límpiate y si te puedes bañar en el agua de mar, ese sí que es un gran superpoder. Segundo, tomar el sol. Dijimos, mejor cuando sale por las mañanas o cuando se esconde, ¿vale? Tiene una vitamina D y nos carga de energía. Tercero, buena alimentación, a poder ser frutas y verduras. Nos movemos, el cuerpo hay que moverlo con actividades, correr, bici, jugar y con el deporte, ¿vale? Quinta cosa, rodearnos de personas que nos aporten, ayuden, nos hacen bien. Entonces, el último es el gran super secreto. Nuestros superpeques en este capítulo se dan cuenta del mecanismo. Maya se está quejando o está triste porque se terminan las vacaciones. Entonces Luar le dice, acuérdate que vas a ver a tus mejores amigos y amigas. Entonces a Maya se le cambia la cara. Cambia el pensamiento y se centra en las buenas amistades del colegio. Entonces ya sabrás cuál es el gran super secreto. ¿Cuál es? El pensamiento. Cómo interpretamos la vida es crucial. Para que la vida sea más llevadera, tenemos que centrarnos en las soluciones. Hay que dirigir el pensamiento hacia ello, no a los problemas, sino a las soluciones. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué enferman las personas sanas? La razón más poderosa es cómo vivimos la vida. ¿Qué pensamos acerca de lo que nos pasa? ¿Cómo lo describimos? Si somos conscientes de lo que nos pasa y actuamos eligiendo cómo pensar y cómo sentir, ahí tenemos el superpoder que nos convierte en unos superhéroes. Por ejemplo, imagínate que tienes una super ilusión para salir bailando el día de carnaval. Has ensayado mucho, estás súper contenta, con mucha ilusión de salir con tus amigos y amigas a bailar, pero un día antes te tuerces el tobillo. Entonces, ¿qué opción tienes? A, enfadarte, mandar toda la mierda, vaya desastre, o B, centrarte en la solución, que puede ser, si hay opción de carroza, ir en la carroza. O si no, cambiar el disfraz. Imagínate que el tema es deportes. Pues te puedes disfrazar de jugador lesionado. ¿Sí? Entonces, te voy a echar un reto. ¿Qué otra solución se te ocurre para esta situación, el de los carnavales? Quiero que me lo compartas aquí y todos juntos podamos crear todo tipo de soluciones. ¿Te apuntas? Espero que sí. ¡Adelante, superpeques!